La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues agradecemos enormemente este contacto telefónico con Lenín Pérez, dirigente del Partido Unidad Democrática de Coahuila. Con él vamos a hablar de este partido y de la influencia que tendrá en el proceso electoral de 2023. Lenín, muchas gracias por estar con nosotros en Contextos con el público de La Laguna. Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, saludamos. Gracias, buenos días Marcela, buenos días Manuel, un saludo a todo tu auditorio. Saludos Lenín, buen día. Bueno, creo que empecemos por el principio. Nadie mejor que tú para platicarnos un poco de la historia de la UDC y saber la relevancia que ha tenido en el marco de los procesos electorales de nuestro estado. Bueno, pues Unidad Democrática es un partido estatal coahuilense, es por cierto el partido estatal más longevo de la República Mexicana de carácter estatal. Ya vamos a cumplir cerca de 27 años, vamos hacia 30 años de historia, y es un partido local muy exitoso, no nada más es el más longevo, yo me atrevo a decir que es el más exitoso del país, porque es un partido que ha tenido ya en sus manos muchos triunfos electorales muy importantes. Por remitirme rápidamente, te diré que en Acuña llevamos 8 gobiernos municipales de Unidad Democrática desde el 1991, que hemos gobernado 3 veces. Musquis hoy lo estamos gobernando, en 2 ocasiones Sabinas, Coahuila, Allende, Coahuila, Sacramento. Hemos tenido presencia en el Congreso desde 1999 permanente. En el 17 ganamos 3 diputaciones de mayoría que estuvieron de Unidad Democrática en el Congreso. Entonces yo me siento muy orgulloso. Lo que se ha logrado no ha sido fácil porque es una expresión política local que tiene muchas desventajas frente a los partidos nacionales, alejado del enorme presupuesto que tienen, de la difusión mediática que logran tener los partidos nacionales, y de por sí la propia ley electoral coloca muchas desventajas para nosotros, y sin embargo hemos demostrado que tenemos un capital político real, propio, que existe, que simpatiza con Unidad Democrática, y que pues, como te lo decía al principio, orgullosamente coahuilense. ¿Es herencia de don Evaristo Pérez Arreola o es convicción ideológica tu participación en la UDC? Pues yo he militado toda mi vida en Unidad Democrática, nunca he militado en otro partido, y efectivamente cuando Evaristo, mi padre, se retira de la política nacional, él fue dirigente del sindicato de la UNAM por muchos años, exdiputado federal por el Partido Comunista Mexicano. Cuando regresamos a vivir a Coahuila, a finales de los 80, se funda Unidad Democrática de Coahuila. Él murió muy joven, prácticamente, entonces estuvo al frente 1 año y medio, 2 años de Unidad Democrática, y a partir de ahí Unidad Democrática ha tenido alrededor de 7, 8 dirigencias estatales que han dirigido bien al partido. Yo lo dirigí en el 2003 y ahora, hace 11 meses, me toca volver a dirigir Unidad Democrática. Si hubiese necesidad de definir la postura ideológica del partido, ¿cuál sería? Pues somos un partido de centro-izquierda, somos un partido moderno, somos un partido que tiene una preocupación como eje central de combate a la pobreza, de generar la disminución de la desigualdad social, desarrollo más equitativo, pero también con una propuesta que se ha hecho tangible, por ejemplo en Acuña. El llevar tantos gobiernos en Acuña tiene que ver precisamente con haber generado condiciones económicas de desarrollo, de riqueza, de inversión, pues para que pueda haber condiciones para que haya crecimiento económico, pero parejo a esto, con una política social muy incluyente, con darle calidad de vida a la gente. Entonces, somos un partido propositivo que reconoce lo que se ha hecho bien, pero que también puntualmente señala con todo rigor la corrupción, la impunidad, lo que nos ha distinguido desde hace muchos años en nuestra participación política en Coahuila. La zona de influencia la ubicarías en el norte del estado, y ¿de qué manera han venido trabajando el resto de las áreas de Coahuila? Sí, bueno, nuestra presencia fuerte, inclusive por encima de la mayoría de los partidos nacionales, inclusive del PRI, en el caso de Acuña, se encuentra en la Carbonífera y en el norte, pero también tú recordarás muy bien, Marcela, que hemos tenido acercamientos de ganar, por ejemplo, en el 2015 estuvimos a punto de ganar el municipio de Matamoros,
lo perdimos por menos de 900 votos. Con la profesora Amparito dimos la pelea también muy fuerte en el Francisco y Madero, en esa misma época. Y en el 2017 ganamos de mayoría al PRI por 252, una misión muy cerrada, ganamos de mayoría el distrito de San Pedro, el distrito local. Y bueno, pues sí, nuestra presencia no se ha podido consolidar como quisiéramos, que es precisamente lo que hemos estado haciendo desde hace 3 meses en La Laguna, no por responsabilidad del partido, sino porque ha habido desgraciadamente algunos personajes no se han sostenido en el partido, al final del día no han mantenido la trayectoria que se impulsó desde Unidad Democrática, y eso nos ha costado muy caro. Por eso hoy estamos tratando de venga toda una renovación y darle mucha oportunidad sobre todo a los jóvenes. De acuerdo con la propia ideología del partido y cómo están las cosas, ¿con quiénes sí podrían aliarse, pensando en función del 2023 y rumbo al 2024, sin duda alguna? Pues mira, nosotros somos un partido que viene impulsando desde hace muchos años la alternancia democrática para Coahuila. Nosotros consideramos que es saludable para nuestro estado, porque tenemos ya casi 100 años de ser gobernados por una sola expresión política. Y es necesario que Coahuila viva la alternancia. Ahora bien, la alternancia no se trata de cambiar de partido y que luego los resultados puedan ser trágicos y que nos gobiernen peor, inclusive lo que consideramos que nos gobiernan hoy. En ese sentido tiene que haber una alternancia cifrada en una llegada totalmente nueva, renovada de la clase política que ha provocado la tragedia de nuestro estado. El año pasado nosotros hicimos alianza con Morena, con el Partido del Trabajo, una alianza que se cayó legalmente y que Unidad Democrática le apostó a sostenerla, una alianza de hecho en el que no participó y le dio todos sus votos a Morena. En este momento se está haciendo un esfuerzo por construir una alianza con la izquierda de Coahuila. Esperemos que haya una reflexión seria, profunda, de quién puede representar y encabezar la candidatura para que pueda surgir la esperanza en la gente del cambio y de la necesidad que tiene Coahuila de vivir lo que vive el resto de México prácticamente, ya que solo queda Coahuila y el Estado de México gobernados por el PRI. Entonces, en estos momentos estamos tratando de construir una alianza con la izquierda de Coahuila. Ya en muy poco tiempo se está dando la definición de quién puede encabezar esta candidatura, pero sí te digo que tiene que ser muy seria, muy autocrítica, basado en los números, basado en la realidad y el escenario y el contexto político que tiene el Estado, porque no es nada fácil lograr el objetivo. Hace 5 años nos quedamos a 20 y tantos mil votos de ganar la gubernatura. Y hoy pues me preocupa, por ejemplo, que no se gobierna Torreón, no se gobierna Saltillo, no se gobierna Monclova, no se gobierna Piedras Negras. El municipio más importante que se gobierna es de Unidad Democrática, acá en Acuña. El segundo más importante es Musquis, que es con nuestra secretaria general Tania Flores. Entonces, si analizamos fríamente el contexto, necesitamos tener unidad, cohesión y una candidatura que tenga las posibilidades de ganar la elección. Ajá. ¿Tú crees que UDC pudiera representar la diferencia o el triunfo de esa izquierda coahuilense de la que hablas? Pues, Marcela, tu pregunta te la puedo contestar con hechos públicos y con los números de la elección del 21. Los triunfos del 2021 están colocados en el norte. Lo que tiene Morena está colocado en el norte. Los 2 distritos federales, que de los 7, se perdieron 5 y se ganaron 2. La aportación, si tú revisas los resultados del Instituto Estatal Electoral, la aportación de los votos de Tania Flores, secretaria general, que dio 18,000 votos a mi amigo el diputado Borrego, da el triunfo para ese distrito, y los votos de Acuña y de nuestro compañero Jacobo, le ganamos por más de 45,000 votos el distrito al PRI en Piedras Negras y Acuña, y los municipios más importantes que se gobiernan hoy son de Unidad Democrática en alianza con Morena. Entonces, definitivamente la aportación de Unidad Democrática es un capital político propio, que no depende de la imagen que hoy tiene nuestro presidente Andrés Manuel o de la ola que hoy puede tener Morena por sí sola. Aquí hay un capital político propio nuestro, que se cocina aparte, que tiene una historia y que tiene una verdadera aportación, que suma y que en esta estadística que te menciono, creció Morena en referente a la elección del 2020 a la del 21
casi en un 200%. Entonces, efectivamente, yo considero que porque a Unidad Democrática no le alcanza para ganar la gubernatura solo, pero me atrevo a decirte que a Morena la marca por sí solo no le da para ganar la gubernatura sin Unidad Democrática de Coahuila, y lo digo con los números que te acabo de mencionar, y la aportación de un crecimiento que estamos teniendo. Tuvimos una asamblea de más de 1,500 gentes en Matamoros hace un mes. Tuvimos una asamblea muy importante hace 12 días en San Pedro, y hemos venido creciendo fuertemente en el sureste del estado, y este es un partido que tiene una verdadera capital para aportar en una alianza. Uh-huh. Lenin, hace unos días te referiste a las encuestas y señalando que, bueno, se debería regular este ejercicio porque hay, digamos, mucho fraude también en ese sentido, ¿no? Ahora que está la mecha más que prendida, que hay muchas manos levantadas, que hay actos proselitistas en campaña anticipada, digo, lo sabemos todos. Incluso mencionabas que a ti directamente se te han acercado algunas encuestadoras ofreciéndote hasta dinero por inventarte una encuesta donde tú aparecieras a la cabeza, ¿no? ¿Todo esto qué refleja? ¿Es como una especie de perversión de los procesos democráticos? Sí, bueno, no, al contrario, me buscaron cuánto cobrarme por una encuesta. Me han ofrecido... más bien que tú pagaras por inventarte una encuesta. Sí, claro, te buscan, te contactan, algunas desde 20,000 pesos hasta 300,000 pesos, y te dicen cuántos puntos quieres estar arriba, 8, 10, a quién ponemos en segundo, a quién ponemos en tercero, y varias de estas que yo te menciono son las que están hoy circulando mucho en las encuestas que vemos, sobre todo en las redes sociales. Pero yo creo que en términos de irnos a la encuesta histórica, o datos reales, por ejemplo, yo te puedo decir que si tú revisas la interacción orgánica en redes sociales, pues estoy en segundo lugar. El que tiene más interacción y más presencia orgánica es Luis Fernando, luego el Lenin, que tenemos muchos seguidores, y muy lejanos se encuentran todos los demás, algunos con una situación muy mínima, y eso te dice, bueno, y además que tú puedes revisar que la segmentación de todos mis seguidores, y creo que es la más alta de todos, es de puros coahuilenses. Uh-huh. Que no tengo, de repente se incorpora gente de otras partes de la República por razones que ellos decidieron, pero tenemos una presencia real en las redes sociales. Pero además, estas encuestas, bueno, pues no tienen ni siquiera una metodología, se publican, se pautan, se generan para utilizarlas más que bien como un método de posicionamiento, de percepción, que es un mecanismo que se está utilizando evidentemente. Yo decía, bueno, hay que legislar sobre esto, que lo hay durante el proceso, si están reguladas las encuestas, cuando está dado ya el proceso electoral, pero no previo a esto, ¿no? Y es evidente que, bueno, que hay todo un esquema de intención de posicionamiento a través de todas estas encuestas falsas, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, Lenin, también me gustaría preguntarte, ¿a qué atribuyes la debacle que ha tenido el PAN en los últimos años, un partido con el que ustedes pues se aliaron en varias elecciones? Sí, mira, nosotros nos aliamos por muchos años con el PAN en esta búsqueda por la alternancia democrática que estamos convencidos es necesario para Coahuila. Uh-huh. Yo me retiré yo llegué en el 18, derrotamos inclusive se le ganó a Morena y al PRI, cuando fui candidato a diputado federal, fui el diputado más votado, le gané por más de 30,000 votos, en el tsunami de nuestro presidente Andrés Manuel, donde ganó a Guadiana, ganó Claudio Bres, ganó la presidencia de la República Andrés Manuel, y en medio de ese tsunami, nosotros le ganamos con Unidad Democrática en alianza con el PAN, el distrito, de manera amplia y convincente. Cuando llegué al Congreso, tristemente, empezamos a chocar porque tengo una formación ideológica de izquierda. Por darte un ejemplo, yo impulsaba la regularización de los carros chocolate y me presionaba fuertemente Acción Ciudadana a que retirara el planteamiento de darle la posibilidad a los coahuilenses de que podían regularizar su vehículo y acabar con esta situación que se vive en Coahuila, que finalmente hoy ya se está dando, ¿no? O voté en contra de la reforma educativa, y cuando consideraba que era una reforma de carácter laboral, que estaba discriminando al magisterio, que el planteamiento tenía que ser de otra perspectiva, y así, por no dártela muy larga,
teníamos diferencias de fondo. Me terminé retirando de la fracción del PAN y me convertí en diputado sin partido la mayor parte de la legislatura, pero también comencé a ver una alianza con el PRI, que se comenzaba a formar desde el Congreso, en un bloque contra principalmente Morena, en el cual yo se lo señalé en muchas ocasiones que ese era un error, y creo que sigue siendo un error. Y me parece que la alianza hoy del PRI y el PAN está provocando, inclusive yo te lo puedo decir de manera personal, la incorporación de panistas que están hoy ingresando en las filas de Unidad Democrática, porque no coinciden, nacieron como un partido antisistema, y la alianza PAN y PRI, pues creo que es aceite y agua, que tiene una historia de adversidad política, y ese es el resultado por el que hoy se encuentra el PAN donde se encuentra en Coahuila. Se ha desfigurado, se ha descompuesto prácticamente, y creo también, hago un señalamiento externo, que me parece que los grupos de poder no renovaron y no dieron oportunidad de un crecimiento de Acción Nacional. Ujú. Bueno, ahora también preguntarte, Lenin, este ordenamiento que hace el INE también y que te incluye junto a Luis Fernando Salazar para que realicen acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar las publicaciones que se encuentran alojadas en vínculos de Internet, así como cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración. ¿Se te notificó ya de este ordenamiento? Sí, Manuel. Se refiere al evento de Francisco y Madero, sí, donde estuvimos colocados en el estrado y que se considera el INE es un acto anticipado de campaña. Hemos acudido a responder en ese sentido. Se ha eliminado esa publicación y bueno, pues está... Eso yo me llama la atención y aprovecharía para decirte, si esto el INE lo está considerando un acto anticipado de campaña, pues me parece que sí necesitan asesorarse varios de mis amigos que están hoy en la precandidatura, porque bueno, pues hemos visto la colocación de espectaculares, hemos visto todo un esquema de reparto de volantes, hemos visto un pautado millonario, se ha observado toda una estrategia de proyección personal, y el año pasado lo que sí nos demostró el PRI duramente, y que fue un aprendizaje por lo menos para UDC, fue su estrategia jurídica electoral. Nos tumbó la coalición, tumbó a Luis Fernando, a mí me tumbó la candidatura faltando 10 días de terminar la campaña, nos tumbó a Emilio de Hoyo, nuestro alcalde, que lo tuvimos que litigar, se cayó Jacobo Rodríguez en Piedras Negras, si no hubiera ganado UDC Piedras Negras también, y evidentemente, bueno, que al observar todas estas acciones que se están dando, observo que se están poniendo en gran medida en riesgo considerable de carácter legal lo que viene para el proceso. En el determinado momento de que fueran elegidos como uno de los candidatos, creo que no están siendo bien asesorados y están colocándose al filo de la navaja con enormes riesgos. Claro. Lenin, nos quedan 30 segundos, pero no quiero dejar de tocar el tema. El Consejo General del INE aprobó los criterios con los que se establece que para las elecciones de 2023 en las entidades que renovarán gubernatura, al menos participe una mujer como candidata. ¿Cuál es tu postura y qué tanta participación de mujeres hay en la UDC? Pues te puedo dar la muestra más clara que el único partido político que fue hasta la Suprema Corte, que hoy por hoy, si no se logró establecer la ley de paridad que impulsó el PRI en diciembre del 2020, que luego se conoció como Ley Manolo, fue Unidad Democrática, al grado de que tuvo que corregir aquí en el Tribunal Local el Poder Judicial de echar abajo esta ley, porque nosotros estábamos impulsando que en el 2023 todos los partidos políticos tuvieran que impulsar mujeres. Nos gana el tiempo, Nada más hemos hablado de alternancia, Marcela, pero también se toca la alternancia de género. Son casi 100 años no solamente de que nos gobierne el PRI, sino de que nos gobiernen puros hombres. A nosotros nos daría mucho gusto que pudiéramos tener la posibilidad de que todos los partidos políticos impulsaran mujeres en el 2023. Muy bien, pues agradecemos esta conversación, espero que sea la primera de algunas, que sin duda alguna la participación de UDC es importante dentro del proceso electoral. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ti, Manuel. Hasta luego, un saludo. Hasta Saludos, luego. Lenin. Lenin Pérez, dirigente del Partido Unidad Democrática de Coahuila, estuvo con nosotros. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder